Hablé con Samuel. Que hay un Dios que habla, sí, habla para mí, es bueno saber. Puedo también hablarte. Que hay un Dios que habla, sí, habla para mí, es bueno saber. Hablo a través de la Biblia. Que hay un Dios que habla, sí, habla para mí, es bueno saber. Soy Dios, tu amigo. Que hay un Dios que habla, sí, habla para mí. Hola chicos, digan cómo están. Gracias a Dios, estamos muy bien. Requete, requete, requete bien. Buenos días a todos los niños de vida y adoración y a sus familias. Hoy vamos a ver una lección súper chévere. Pero antes, ustedes ya saben lo que debemos hacer antes de empezar la clase, ¿cierto? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta mañana, porque hemos podido abrir nuestros ojitos y vamos a aprender muchas cosas hoy. Gracias porque nos amas. Ayúdanos a portarnos muy bien, a ser muy obedientes y a poner mucha atención en esta mañana. Y gracias por salvarnos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a ver la historia de una mujer llamada Ana. Ana era una mujer estéril, o sea que no podía tener hijos, pero ella oró a Dios, oró mucho a Dios por un hijo, y Dios le mostró su gracia y le dio un hijo. Pero no solo eso, además, a través de su hijo llamado Samuel, Dios mostró todo su poder a Israel. Samuel proclamó la palabra de Dios a Israel y guió al pueblo de Israel al arrepentimiento. Además de eso, oró para que Dios derrotara al enemigo de Israel, o sea, a los filisteos. Así que la verdad central de esta lección es que Dios provee con mucha gracia para su pueblo. Y el versículo central o el versículo clave es este, que está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Dios da a Israel un profeta y un juez. Samuel capítulo 1 hasta el capítulo 7. Ana era una mujer cuyo nombre significaba gracia o favor no merecido de Dios. Pero como lo ven, Ana un día estaba muy triste, llorando. Su esposo Elcaná le preguntó en una fiesta, «Esposa mía, ¿qué te pasa?» «Estoy triste», dijo Ana. «Soy estéril y anhelo tener un bebé, pero no puedo». Debido a que Ana anhelaba tener un bebé, pero no podía, fue al templo y oró al Señor, pidiéndole que le cumpliera por favor el sueño de tener un bebé. Le dijo que cuando él creciera, podría ser un servidor para el Señor, que se lo entregaría y además que sería nazareo, no tomaría cerveza ni le cortaría su cabello. Elí era un sacerdote que la observaba mientras oraba. Ana no estaba orando hablando con voz alta, ella estaba orando en silencio. Pero Elí vio que como estaba orando en silencio, movía solo sus labios, así que se preguntaba, ¿será que esta mujer está borracha? Ana tuvo paz luego de orar. Y adivinen, el Señor respondió su oración. Dios le regaló un hermoso bebé llamado Samuel. Samuel fue un regalo de gracia para Ana y para todo Israel. Ana cantó alabando al Señor. Estaba feliz de la victoria que había obtenido gracias al poder de Dios. Recordó su poder
agradeció por las bendiciones que Dios destina para sus hijos y por el amor y cuidado del Señor. El sacerdote Elí tenía 2 hijos que también eran sacerdotes, pero ellos no respetaban las ofrendas presentadas al Señor. Se supone que los sacerdotes deben ser santos, pero los hijos de Elí ignoraban la santidad de Dios, persistían en su pecado y tomaban para sí las ofrendas que el pueblo llevaba al Señor. Anualmente, Ana visitaba a su niño Samuel. Cada vez que lo visitaba le llevaba un efod de lino que ella le hacía. Ana era muy feliz de ver a su hijo sirviendo al Señor. Además, Dios fue fiel y grandemente misericordioso, porque no solo le regaló a su hijo Samuel, le regaló 5 hijos más. Los hijos de Elí no solo tomaban para sí las ofrendas que el pueblo llevaba al templo para entregar al Señor, a ellos también les gustaba coquetear con muchas mujeres. Elí los regañó, pero ellos no lo escucharon. Elí no hizo nada más por detenerlos. Honró más a sus hijos malvados que a su Dios santo. Como Dios es santo, justo y poderoso, no le gustó la actitud de esos malvados sacerdotes. Así que prometió que ninguno de ellos envejecería. Se morirían los 2 el mismo día. Dios dijo: pero yo levantaré un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Ese sacerdote era Samuel. Samuel crecía agradando al Señor y el pueblo lo notaba. La diferencia entre la familia de Elí y Ana muestra que Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. La palabra de Dios se había escaseado en Israel, pero a través de Samuel la palabra de Dios vendría nuevamente a todo Israel. Ana cumplió lo que había prometido al Señor en su oración y entregó a Samuel al servicio del templo. Ahora él vivía con el sacerdote Elí. En aquel tiempo Dios enviaba pocos mensajes y visiones para Israel. Sin embargo, una noche mientras Samuel dormía, escuchó que alguien le llamaba. Así que se paró y se fue a preguntarle al sacerdote Elí si lo había llamado. Elí le dijo: no, Samuel no te he llamado, acuéstate. Samuel se fue y se acostó. Nuevamente escuchó que alguien le llamaba. Se paró de su cama y fue nuevamente a donde Elí y le preguntó: Señor, ¿me llama usted? No, Samuel, no te estoy llamando. Nuevamente se acostó Samuel y por tercera vez escuchó que alguien le llamaba. Nuevamente fue a donde Elí. Elí entendió que Dios quería hablar con Samuel. Efectivamente, Dios quería hablar con Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que los horrorizará. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de él y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando en contra mía y sin embargo no refrenó a sus hijos. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá limpiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel no quería contarle a Elí lo que había hablado con el Señor la noche anterior. Sin embargo, Elí le preguntó y Samuel no le mintió. Le confesó su conversación con Dios. Mientras Samuel crecía, todo Israel se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose. Se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos. Los filisteos habían tomado ciudades de los israelitas. Eran personas que peleaban contra Israel, pero en esa batalla Israel perdió. El arca del pacto estaba en el templo. Esta significaba que la presencia de Dios estaba con los israelitas. Pero los hijos de Elí
debido a que vieron que los israelitas perdieron la batalla en contra de los filisteos, se la llevaron a la guerra y la tomaron como amuleto de buena suerte. Los israelitas pelearon duro, pero ganaron los filisteos. Además, se robaron el arca del pacto y mataron a los 2 hijos de Elí con espada ese mismo día. Hubo un hombre que se enteró de lo que había sucedido en la guerra, así que fue al pueblo e informó. No solo se enteró el pueblo, también se enteró Elí. Elí era ya muy viejito. Tenía 98 años y estaba ciego. Cuando Elí escuchó lo que había sucedido con el arca y además lo que le había sucedido a sus 2 hijos cumpliendo lo que Dios había dicho a Samuel, se fue de espaldas y murió. Israel usó el arca del pacto como un amuleto de buena suerte. No respetaron a Dios como santo. Pensaron que podían usar el símbolo de Dios para obtener lo que quisieran. Ese día mataron a 30,000 israelitas. Dios no puede ser usado. Él debe ser tratado como santo. Los filisteos robaron el arca del pacto. La llevaron a su pueblo y la ubicaron al lado del altar de un dios pagano llamado Dagón, que ellos adoraban. Esto lo hacían con la intención de mostrar la debilidad del Señor. Al otro día, los filisteos fueron a adorar a Dagón como solían hacerlo. Sin embargo, se dieron cuenta que el altar de Dagón estaba caído en el suelo. Lo levantaron y se fueron muy extrañados. De nuevo al otro día fueron a adorar a Dagón, pero se dieron cuenta que esta vez no estaba solo caído el altar, sino que también estaba roto. El poder de Dios a través del arca del pacto fue quien derrumbó el altar a Dagón. Así que se llevaron el arca a otra ciudad. Pero en esa ciudad la gente empezó a tener tumores y además plagas de ratas. Así que, muy asustados, de nuevo se llevaron el arca del pacto a otro pueblo de los filisteos. Pero allí también la gente empezó a tener tumores, plagas de ratas y además empezaron a morir. Los filisteos, muy asustados, consultaron a unos magos para saber cómo podían evitar esta terrible situación. Los magos les dijeron que debían hacer ofrendas de oro con figuras de ratones y de tumores, y que además debían devolver el arca del pacto. Finalmente, los filisteos regresaron el arca, admitiendo que habían pecado y que no tenían poder sobre el Señor, porque Dios es santo y debe ser temido sobre todo. Israel necesitaba al Señor. Un día lloraron pidiendo a Dios. Samuel les enseñó que no debían adorar ídolos, además que debían hacer ayuno y confesar sus pecados. Finalmente, después de 20 años de que Samuel estuviese proclamando fielmente la palabra de Dios a Israel, Israel por fin comenzó a buscar al Señor. Samuel sabía que el verdadero arrepentimiento requiere confesión de pecados. Los jefes filisteos iban nuevamente a pelear contra los israelitas. Los israelitas tenían mucho miedo. Samuel ofreció un corderito al Señor con el fin de que los protegiera de los filisteos. Dios respondió al clamor de Samuel. En la pelea, Dios envió truenos, confundió a los filisteos y ganaron los israelitas. El pueblo no debería dejar que la dificultad los alejara de buscar a Dios. A aquellos que buscan a Dios primero, Dios les provee todo lo que necesitan. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron dominados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Todo lo que había sucedido, incluso la derrota de Israel, la muerte de los sacerdotes, la pérdida del arca, todo esto era para el bien de Israel. Dios estaba ayudándoles a conocer su propia pecaminosidad, a reconocer la santidad de Dios, a arrepentirse y a confiar en su poder. Samuel dirigió Israel toda su vida como juez y gobernante, y en su casa hizo un altar a Dios.
La historia de Samuel es una muestra del Evangelio. Es una historia de la gracia de Dios, proveyendo salvación gratis a las personas que no la han ganado. Es una historia de la santidad de Dios, demandando arrepentimiento verdadero y adoración a Dios solamente. Es también una historia de nuestro Mesías, ya que a través de Samuel Dios ungiría al rey cuyo descendiente sería Jesús. Hoy Dios ofrece gracia a través de Jesucristo, cuya muerte paga por el pecado. Pero para recibir este perdón en Cristo debemos percatarnos de la santidad de Dios, arrepentirnos y solamente confiar en Él. Bienvenidos a Noche de Juegos 2020. Es hora de la batalla definitiva. Vamos a hacer una serie de preguntas y ustedes, niños, van a contestar. Primera pregunta. ¿Cuál era el problema de Ana? La respuesta correcta es, era estéril, no podía tener hijos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué hizo Ana? Ana oró a Dios. Tercera pregunta, niños. ¿Cómo mostró Dios gracia a Ana? Muy bien, le dio un hijo. Cuarta pregunta. ¿Cómo fue Samuel un regalo para todo Israel? Dios usó a Samuel para enseñar a Israel la palabra de Dios. Quinta pregunta. ¿Cómo mostró la oración de Ana su humildad? Confió que Dios estaba en control de todas las cosas. Quería que Dios fuera honrado a través de su hijo. Sexta pregunta. ¿Por qué alabó Ana a Dios cuando él respondió su oración? Alabó a Dios por su santidad, por ser humilde y porque sabía que Dios era fiel. Séptima pregunta. ¿Cómo menospreciaron Elí y sus hijos la santidad de Dios? Los hijos de Elí tomaban la carne que quisieran de los sacrificios de Dios y eran inmorales. Elí no honró a Dios, no estorbó el pecado de sus hijos. Octava pregunta. ¿Qué le sucedió a Elí y a sus hijos? Ambos hijos murieron en batalla. Elí murió después de ese mismo día, después de escuchar acerca de la captura del arca y de la muerte de sus hijos. Novena pregunta. ¿Qué sucedió cuando Israel trató de usar el arca como amuleto de la buena suerte? Dios hizo que fueran derrotados y que el arca fuese capturada. Él les mostró que él no podía ser usado. Décima pregunta. ¿Qué sucedió cuando los filisteos trajeron el arca del templo de Dagón? El Señor derribó a Dagón, lo cortó en pedazos y azotó a los filisteos con una plaga. Él les mostró que era el Dios verdadero. Onceava pregunta. ¿Qué sucedió cuando los hombres de Bet-Semes miraron dentro del arca? Dios mató a 5,070 de ellos. Él les mostró que debe ser temido porque Él es santo. Doceava y última pregunta. ¿Cómo se arrepintió Israel? Confesaron su pecado, destruyeron sus ídolos,
adoraron a Dios solemnemente y confiaron en Él para salvarlos de los filisteos. Bueno, niños, hemos pasado un momento extraordinario. Esperamos vernos pronto. Por favor, en casa, repasen todas las lecciones. Los amamos mucho. Que estén bien. Chao, chao. La 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 la. Hola amiguitos, mi nombre es Adoración y hoy les vengo a decir las conclusiones de la lección de hoy. Hoy dimos la lección donde Ana concibe un hijo llamado Samuel, un hombre que ha sido consagrado para la gloria y honra de Dios, un hombre temeroso de Dios que le sirve a Dios. Ana no podía tener hijos, pero Ana le pidió un hijo al Señor y el Señor tuvo misericordia de ella. El Señor le dio un hijo a Ana. Por ende, Ana alaba al Señor por ese hijo. Samuel también era un juez y profeta de la época. Dios quiso usar a Samuel para que Israel se arrepintiera verdaderamente. Samuel clamó a Dios y Dios derrotó a los filisteos. Samuel también siguió juzgando a Israel. Elí no estorbó a sus hijos, que eran sacerdotes. Ellos eran sacerdotes, pero realmente pecaban contra Dios. Pero Elí no hizo nada para que eso cambiara. Así que los hijos de Elí menospreciaban al Señor, así que el Señor los mataría.